Señor, gracias porque tenemos hoy una vez más la oportunidad de venir a tu palabra. Tú tienes, Señor, consejo, tú tienes palabra, tú tienes consuelo para darnos. Queremos escucharte y nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Isaías capítulo 23. Isaías 23 termina esta sección en la que hemos estado viendo profecía eh, sobre o contra ciertas naciones. ¿Te acuerdas que teníamos profecía contra, bueno, sobre, no sé, ay, se me fueron todos los nombres, sobre el Valle de la Visión, sobre Jerusalén la semana pasada, sobre el desierto del mar, sobre Etiopía, sobre varias naciones? Bueno, aquí terminamos esta sección. Entonces, comenzamos ahora la última, que es una profecía sobre Fenicia. Fenicia era una nación que estaba al norte de Jerusalén, en lo que el día de hoy es el Líbano. Y las dos ciudades más importantes de Fenicia eran Tiro y Sidón, que seguramente recuerdas porque aparecen mucho en la historia de Israel. Tiro y Sidón son ciudades fenicias. Fenicia, eh, a ver, lo apunté bien por acá. Fenicia, la palabra Fenicia o fenicio es una palabra de origen griego y básicamente quiere decir comerciante. Y en el idioma, digamos, local era cananeo. Los cananeos son los fenicios, es lo mismo, ¿no? Solamente que fenicio es en griego y comerciante es en español y cananeo es en el arameo que se hablaba. Pero es la misma nación. Los tirios, los de Tiro, y los sidonios, los de Sidón, son fenicios. Y eran comerciantes, eran grandes navegantes, eran especialistas en navegaciones muy largas, comerciaban desde Egipto. Ten en cuenta que en aquella época Egipto tenía, pues, el río Nilo es muy fértil y cuando se desborda, deja tierras muy fértiles y entonces hay mucha cosecha. Y los fenicios tomaban, compraban, digamos, trigo de Egipto y lo distribuían por toda la costa del Mediterráneo. Eran comerciantes. Bueno, el capítulo 23 tiene que ver precisamente sobre Fenicia. Profecía dice sobre Tiro, y Tiro es una de las ciudades fenicias, ¿no? Dice: aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar casa, ni a dónde entrar. Desde la tierra de Kitim les es revelado. Le dice a los de Tiro: aullad, naves de Tarsis. Las naves de Tarsis son naves muy grandes. Tarsis no se sabe exactamente dónde era. Se cree que podría ser España, otros dicen que a lo mejor era Inglaterra. No está muy claro, pero está lejos, ¿no? En el mapa del Mediterráneo, tú puedes pensar a la derecha, está pues la Tierra Santa, Jerusalén y todo, y luego pues te tienes que ir hacia arriba, está Turquía, y luego está pues la península griega, y luego está Roma, y luego está pues Inglaterra, ¿no? España más bien, y luego ya Inglaterra, más allá del Mediterráneo incluso. Entonces, Tarsis se cree que podía ser España, y las naves de Tarsis eran naves muy grandes que podían llegar hasta un lugar tan lejano. Entonces, yo preparé aquí un pequeño mapa. Les voy a compartir mi pantalla a ver si todo está bien. Sí, se Bueno, ve. aquí está Jerusalén, aquí está Tiro y Sidón, son estas dos ciudades al norte en lo que es el Líbano, y esta isla es Chipre. Esta isla es Chipre. Chipre es Kitim. Si ustedes leen aquí en el versículo eh, 1, dice: será destruida naves de Tarsis, destruida es Tiro, hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Kitim les es revelado. Entonces la idea es que, digamos, las naves de Tiro y de Sidón,
pues van por todo el costeando aquí el Mediterráneo, esto es Turquía, cruzan el mar Egeo, esto es Grecia, cruzan esto, pasan Roma, ¿no? Esto es Sicilia, pasan más allá hasta España, hasta Tarsis, y de ahí van regresando las naves de hacer todo este comercio, y cuando llegan por aquí, por Chipre, entonces, se enteran que Tiro ha sido destruida. Esa es un poco la idea. Al llegar a Chipre, se enteran que Tiro ha sido destruida. Pues más o menos ahí para que nos demos una idea de qué es lo que está hablando. Verso 2. O sea, desde la tierra de Kitim, Chipre, ¿no? Les es revelado que Tiro ha sido destruida. Callad, moradores de la costa. Claro, los de Tiro y los de Sidón son moradores de la costa, son costeños, pues, ¿no? Mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Claro, ellos llevaban y traían todo el comercio y hay un problema. Cuando destruyes esta ciudad, todo está siendo afectado, ¿no? Versículo 3. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo, eso es en Egipto, ¿no? Algunas versiones en vez de Nilo dicen Sihor, que es una población en el norte de Egipto, ahí junto al Mediterráneo. De la mies del río. Fue también emporio o riqueza de las naciones. Entonces, están anunciando la destrucción de Tiro y pues su impacto en todo el mundo, ¿no? Verso 4. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo, nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. La idea es que Sidón y Tiro, Fenicia, están avergonzados como si una mujer dijera, yo nunca tuve hijos. Ten en cuenta que para la época, una mujer que no tenía hijos, pues era vergonzoso, era señal incluso de un desfavor de Dios, de que tal vez tiene un pecado. En la cultura de la época, no tener hijos para una mujer era vergonzoso. Entonces es como que Tiro y Sidón, Fenicia, están diciendo, este, avergüénzate porque es como si gritaran, nunca estuve de parto, ni di a luz, ni cría jóvenes, ni tampoco levanté vírgenes, ¿no? Verso 5. Cuando llegue la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Claro, los egipcios también. Ellos ahora, ¿a quién le van a vender su trigo? Tienen un montón de trigo, pero no tienen ahora a quién venderlo, porque quien lo distribuye por todo el mundo son los fenicios. Verso 6. Pasaos a Tarsis, le habla a Tiro y a Sidón, ¿no? Váyanse a Tarsis, aúllen moradores de la costa. Claro, ha sido destruida tu ciudad, váyanse, ¿a dónde? A Tarsis, así, lejísimos. Es como que pues, van a destruir Querétaro. Corran a Chicago o no se corran a la Patagonia, así, al otro lado del mundo, ¿no? Escapen porque ya no tienen dónde vivir. Corran a Tarsis, aullad moradores de la costa. Verso 7, y aquí pregunta un poco como con ironía. ¿No era esta vuestra ciudad alegre con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. Claro, no era una ciudad tan antigua. Sí, era una ciudad antigua, era una ciudad. Además, Tiro, lo vamos a ver más adelante, era una ciudad que parecía inconquistable. Aunque la habían conquistado varias veces, suena contradictorio, te lo voy a explicar al final, pero parecía inconquistable y ahora tienen que irse a morar lejos, ¿no? Verso 8. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? Es como una pregunta de, ¿quién se atrevió a hacer esto a una ciudad tan importante? Un poco, eh, cuando pasó lo del 11 de septiembre, yo te voy a confesar algo. Yo soy boliviano, Bolivia está en el sur y Estados Unidos nos quedaba muy lejos. Al mexicano en promedio, todo el mundo tiene un pariente en Estados Unidos. Ahora el boliviano seguramente sí, pero en aquella época no era común. No era normal que alguien emigrara a Estados Unidos, era rarísimo y pues tampoco era tan común ir a Estados Unidos. Entonces siempre quedaba muy lejos, como que no estaba en tu mapa de opciones, ¿no? Em, entonces cuando pasó lo del 11 de septiembre, para mí fue, órale, atacaron a Estados Unidos, chido. Como que no fue nada. En cambio, acá mis amigos mexicanos estaban como todos espantados. ¿Cómo puede ser? Hubo gente que, ¿será ese es el fin del mundo? ¿Es el rapto? Y buscaban profecía en la Biblia porque se les hacía
una verdadera proeza atacar no solo Estados Unidos, estamos hablando de Nueva York. Y sí, yo tenía una miopía en aquella época, no lo podía ver, pero en verdad, imagínate, ¿quién se va a atrever a atacar no solo Estados Unidos, sino estamos hablando de Nueva York? Y además el lugar, ¿no? Es como el centro comercial más importante. Ahí fue el ataque. Algo así está preguntando, ¿quién va a decretar esto sobre Tiro? ¿Cómo puede ser posible? La que repartía coronas, claro, en un mundo en que el dinero y el comercio es lo que importa, ¿quién decide quién tiene corona? Pues Tiro y Sidón, los comerciantes, ¿no? Cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. La idea es un poco como que, ¿quiénes son los nobles? Los mercaderes. ¿Por qué? Porque tienen dinero, ¿no? La nobleza está ligada en esta idea a la capacidad económica. ¿Y quiénes tienen la capacidad económica? Los comerciantes, los fenicios. Entonces, ¿quién se va a atrever a hacer algo contra los fenicios, que son los más poderosos? Y la respuesta está en el versículo 9. Jehová de los ejércitos lo decretó. O sea, esto lo hace Dios. ¿Para qué? Para envilecer o literalmente para disolver la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. O sea, no solo es para abatir la soberbia de Tiro y de Sidón, sino para que todos puedan ver que la gloria humana, que el poder, la riqueza y la nobleza que te puede dar el poder económico es efímero y se acaba en un 2 por 3. Y todos lo hemos visto en alguna manera, en alguna medida. Todos conocemos a alguien, aunque sea no personalmente, pero sabemos de alguien que tenía mucho dinero y de pronto no tiene nada. Ha quedado completamente en la bancarrota, ha quedado, incluso conocemos tragedias en mi pueblo, ahí en Santa Cruz. Hay toda una sección cruzando el río, se llaman las Colinas del Urubó, que las compró un señor, comenzó a construir ahí toda una serie de como de fraccionamientos, ¿no? De unidades habitacionales y vino una gran crisis y quedó en la ruina y pues, no sé, terminó con su vida porque no, porque era impagable lo que debía. Entonces, todos conocemos a alguien así, porque la riqueza es así de traicionera. En un momento estás en el pico y al siguiente puedes estar en el valle. Y Dios dice, lo que quiere es abatir esa soberbia. Versículo 10. Pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Ese versículo es muy difícil de traducir, pero puede ser dos cosas. Uno, pasa cual río de tu tierra. em, Parece que es como el agua del río no dura. O sea, por lo menos el agua en una laguna, ahí se estanca. Pero el agua del río, o sea, que ahí viene, ya se fue. Y ahora es otra agua la que viene, ya se fue. Y otra agua viene y ya se fue. Entonces, así de efímero, parecería que está diciendo eso, ¿no? A Tiro y Sidón, pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Parecería eso. Lo raro es que le dice hija de Tarsis y Tiro no es hija de Tarsis. ¿A qué se puede referir? Algunos piensan que como Tarsis es donde llevan sus productos a vender, pues su economía es como un derivado de Tarsis. Puede ser. Otros traducen esto más bien hablándole a Tarsis diciendo como Tarsis, comienza a cultivar tu propia tierra porque ya no hay quien te traiga todo lo que venía de Egipto. En todo caso, está hablando de una destrucción. Verso eh, 11. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. Eh, Canaán es esto, es comerciante, que en griego es fenicio, entonces sigue hablando de lo mismo. Sus fortalezas son, sus lugares amurallados van a ser destruidos. Y dijo, no te alegrarás más, oh oprimida virgen hija de Sidón, levántate para pasar a Kitim, y aún allí no tendrás reposo. O sea, tú que vives en Sidón, escápate a Chipre, y ni allí vas a encontrar reposo. La destrucción es total. Verso 13.
Mira la tierra de los caldeos. La tierra de los caldeos es Babilonia. ¿Mm? Entonces lo que está diciendo, en esta época, acuérdate, en esta época todo lo que estamos viendo es Asiria, el imperio que está reinando. Babilonia está sometida al imperio asirio todavía. Más adelante Babilonia va a crecer y va a conquistar todo. Pero por el momento Babilonia es una nación sometida a Asiria. Entonces dice, mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía. Asiria la fundó a Babilonia para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, él la convirtió en ruinas. Como que Babilonia sí era una nación y Dios usó a Asiria para anularlos, para destruirlos, y un poco lo que está diciendo es, así va a quedar Tiro. Tiro, así como Babilonia está sujeta y esclavizada a Siria, así va a ser con Tiro y con Sidón, con las naciones fenicias. Van a sucumbir, ¿no?, ante el poderío. Verso 14. Aullad naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Entonces aquí hay todo como una especie de canto ah, sobre la destrucción de Tiro y de Sidón. Ahora, a partir del verso 15, dice, acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años como días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Entonces son 70 años los que va a estar así. Y después de esos 70 años, dice, cantará canción como de ramera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, parecería que la idea de como que una ramera comercia con cualquiera, o sea, como que pues es un tema comercial, se enlaza con cualquiera. Y un poco los fenicios hacían eso, ¿no? Comercialmente se enlazan pues, con cualquiera, realmente, ¿no? Entonces, parecería que está usando un poco ese lenguaje equivalente, a eso se refiere con que después de 70 años, Tiro va a volver a comerciar. Y hay a partir de acá muchas teorías. Em, Unos dicen que entre el año 700 y el año 630 fueron conquistados por los asirios, pero luego regresaron a ejercer su comercio. ¿Y podría hacer referencia a eso? Sí. Em, Podría ser también que sea simbólico, ¿no? 70 como un número simbólico, como un número en el tiempo correcto, volvería a comerciar. Y esto nos va a llevar a los últimos versículos y ahorita les explico. Entonces, cualquiera de las dos podría ser, que sea esta idea de eh, este periodo que fueron sometidos por Asiria y luego volvieron a comerciar, 70 años literales, o que esté hablando de 70 años como un símbolo de que en el tiempo correcto volverían a ejercer comercio. Verso 16. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seas recordada. Es como, pues, sal a venderte, ¿no? Sal a venderte, eh, a vender lo que tienes. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Y ese es el punto. Nunca Tiro comerció con toda la tierra. O sea, sí comerciaba pues, con Turquía, comerciaba con Tarsis, pero por supuesto no con toda la tierra. Y algunos piensan que esto hace referencia a cuando Dios regrese, cuando el Señor Jesús regrese, instaure el milenio, entonces sí, Tiro volverá a comerciar, pero ahora con toda la tierra. Algunos ven en esto también la idea de algo que sucedió, ¿sabes? Toda esta zona, ¿sabes qué población está ahí? Beirut. Y por Beirut pasan muchísimo del comercio mundial. ¿Te acuerdas cuando explotó hace poco? Explotó una bodega en Beirut, así terrible, y fue una cosa pues impactante. Y la verdad es que toda la zona del Líbano está viviendo un tiempo muy crudo y muy duro desde hace algunos años. Entonces la idea es que eso va a resurgir
en una potencia económica cuando el Señor Jesús regrese. Puede ser. Verso 18. Pero, aquí está la clave, sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieron delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. O sea, sí, ¿van a volver a negociar? Sí. ¿Van a volver a comerciar? Sí. Pero las ganancias van a ser para el templo, para los sacerdotes, para aquellos que sirven a Dios. En vez de que sean ganancias para el egoísmo, para la vanagloria, para la soberbia, van a ser para la bendición del servicio a Dios. Y, y ya, ahí termina esta sección. Ahora, ¿qué te decía de Tiro? Tiro era una ciudad que estaba junto a la costa, lo cual la hacía muy difícil de conquistar, porque al estar pegado a la costa, cuando se sitia una ciudad, lo que buscas es ahogarla, ¿no? Que no tenga ingreso de alimentos ni nada. Pero si está a la costa, pues por la costa pueden seguir pescando y pueden seguir trayendo, y si son navegantes, pues por ahí pueden seguir yendo a buscar comercio. En realidad era muy difícil de conquistar. Nabucodonosor, aquí apunté la fecha por acá, en el 585 antes de Cristo, Nabucodonosor sitió la ciudad por 13 años. 13 años. Después de los 13 años, cuenta la historia que Nabucodonosor logró entrar a Tiro y ¿sabes qué encontró? Nada. Resultó que en esos 13 años los de Tiro habían movido todo, o sea, se habían mudado a un islote que está a unos 700, 800 metros mar adentro. Entonces se fueron ahí, se fueron a esa isla todos. Y pues entró Nabucodonosor, ¡ja, ja! Conquistamos ahora las... No hay nadie, ¿no? Llora, así como John Travolta cuando está mirando, no hay nadie. Todos se fueron a la isla y entonces pues no sirvió de nada. Pues en 13 años planearon todo y se fueron a ese islote le llamaban la Nueva Tiro. Después de eso regresaron, volvieron a la ciudad y unos años después, en el 382, Alejandro Magno, ya estamos en el imperio griego, ¿no? Después de Babilonia vino Persia, después de Persia vino Grecia, y ahora Alejandro Magno está conquistando todo el Mediterráneo y llega a Tiro, ¿y qué hacen? Exactamente lo mismo. Sitia la ciudad, tienen una serie de negociaciones, al final no se puede, se mudan al islote y entonces otra vez Alejandro Magno está como, pues, ¿qué hago? Porque no tengo una armada para llegar hasta ese islote, pero Alejandro Magno sí hizo algo distinto. Las ruinas de la Tiro antigua, de la costa, las usó para construir una especie de puente, como de dique, que unía los 700 metros de la costa a la isla y entonces conquistó esa nueva Tiro. Y esa nueva Tiro fue conquistada, las narraciones son terribles, la cantidad de muertos que hubo y crucificados y cosas espantosas que pasaron, pero fueron conquistados. Y luego siguió siendo habitada, es decir, a pesar de que fue destruida, siguió habitada. Entonces te digo, ha sido conquistada muchas veces, pero siempre se ha reconstruido. Hasta en el año 1190, ya estamos en nuestra era, 1190 después de Cristo, esa ciudad fue conquistada por los cruzados, estos ejércitos que iban a hacer la guerra santa hacia Tierra Santa, conquistaron esta zona y la tuvieron un buen rato. Más adelante, los árabes la reconquistaron, pero como ya había sido habitada por cristianos, ahí sí la destruyeron y la dejaron por completo desierta y deshecha. Entonces, ¿a cuál de estas destrucciones se refiere Tiro? Se refiere Isaías 23. ¿A cuál se está refiriendo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo importante es que Dios está diciendo que un día va a restaurarse y que lo que sabe hacer, que es comerciar, ahora lo va a hacer para el servicio de Dios, que las ganancias van a ser para el Señor. Ahora, para nosotros, ¿qué hay? Yo creo que
Bueno, perdón. Todo esto de Tiro tiene cumplimiento, es el cumplimiento de una profecía en Ezequiel. Si me acompañas a Ezequiel 26, Ezequiel 26 dice, vamos a leer desde el versículo 3. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán tus muros, demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Y al final, sí, ahí va a ser tendedero de redes. La idea es que va a ser una piedra lisa, ya no hay nada, y el día de hoy no hay nada. Hay una Tiro, pero no está donde estaba esta Tiro. Hay una ciudad que se llama Tiro, pero no está donde estaba la Tiro de esta época, y por eso fue destruida. Ok, ¿qué hay para nosotros? Yo creo que la explicación más sencilla tiene que ver con la soberbia. Ellos eran una nación de mercaderes. Sí. ¿Es malo ser un mercader y un comerciante? No, por supuesto que no. Era necesario. ¿Cómo vas a llevar el trigo desde Egipto hasta España, hasta Roma, hasta Lutecia, hasta... ¿Cómo vas a hacer para llevar eh, el trigo y las cosas que están ahí si no es a través de barcos mercantes? El problema era la soberbia, el pensar que como yo soy mercante, como yo tengo dinero, como yo tengo capacidad económica, no necesito de Dios, no necesito de nada, la nobleza se compra y vivimos en un mundo así. Pero tú y yo no tenemos que ser así. Somos del mundo, perdón, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestro llamado es a humillarnos delante de Dios, porque Dios va a hacer su voluntad. Piensa en Tiro, le dijeron, vas a ser destruida. Y los de Tiro dijeron, pues los asirios no pudieron. Y luego Nabucodonosor, pues tampoco pudo. Y Alejandro Magno, sí, pues sí, un poquito nos destruyó, pero de nuevo estamos aquí. Pero un día dejaron de existir de verdad. O sea, nadie le gana a Dios. Siempre Dios va a tener la razón. Entonces, mejor sujétate, abraza la voluntad de Dios. Dios quería para ellos que sigan haciendo su comercio. Dios les enseñó a ser navegantes. Fue la voluntad de Dios. Y, y un día restaurados van a hacerlo para la gloria de Dios. Y así te pasó a ti y me pasó a mí. Yo no sé si tú eres abogado, doctor, ama de casa, porque no tiene que ver la carrera o el cargo. Lo que sea que tú sepas hacer, el desayuno para tus hijos, la comida para vender, o a lo mejor firmas cheques de millones de pesos en tu empresa, lo que sea que tú tengas que hacer, antes lo hacías para ti, para tu soberbia. ¡Ja! Yo soy el mejor banquero, el mejor abogado, el mejor ingeniero, o a lo mejor yo sí cuido a mis hijos, yo sí soy una mejor esposa, pero todo tiene que ver con uno. Pero Dios quiere destruir eso y que ahora sea para la gloria de Dios, para que el Señor sea exaltado. Pues vamos a orar. Señor, tu palabra dice que quien busque su propia vida la va a perder. Y, y nosotros no queremos perdernos, Señor. Queremos perder nuestra vida por causa tuya y del Evangelio y así ganarla hasta el fin, para que sea para ti. Lo que sea que tú nos hayas permitido hacer, que nos hayas enseñado a hacer, ya sea algo que el mundo valora o que el mundo no valora, Señor, lo que sea grande o pequeño, visible o no muy visible, que podamos hacerlo para ti, que no tengamos que esperar a ser destruidos, que nosotros mismos cedamos delante de tu trono, soltemos y entreguemos delante de ti lo que somos,
lo que hacemos y que entonces tú hagas de nosotros nuevas criaturas que son y hacen todo para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.